Esto es... Detesta. Detesta. Estamos de No se, regreso. no se pongan a llorar de la emoción, que volvió el podcast más aburrido de todo el dial. Exacto. Súper aburrido. Tan aburrido que nos demoramos, ¿cuánto? 3 años. Más o menos, capaz Más o que un menos poco más. 2 años, 2 años en el último capítulo a este. Sí, más o menos 2 años. Un montón de anuncios, de intentos fallidos y de, Ujú. de Hubo mucho boicot. amague. Hubo mucho boicot. Boicot. Sí, porque Influencias. nadie nos ve y nadie nos quiere, no joda. Esto Exacto. es todo joda. Influencias externas. Bueno, Pero estamos de regreso. sí, y trataremos de hacerlo más bien periódico. Ujú. Y bueno, queríamos primero que nada ponerlos un poco al día de lo que estamos haciendo. Bueno, Adam, como verán atrás, tiene un taller que está Exacto. Sí. adormecido. Sí, lleno de polvo y otros elementos que no tienen que ver con la carpintería. Y bueno, en mi caso, siempre trabajando, anduve en un montón de vueltas y estuve con las dos manos quebradas, o sea que el año pasado fue bastante accidentado, pero bueno, acá estamos de vuelta como siempre, trabajando y trayéndoles las últimas novedades madereras. Sí, ¿no? El año pasado fue un año muy accidentado. Muy, Muy muy, accidentado muy. para ti, para mí, para la mayoría de gente, ¿no? Sí, tuve Es, una ida relámpago a demostrar a Nueva York, a Saratoga, a un simposio ujú. de terneros y a la vuelta, al poquito tiempo, podando una planta, me caí y me partí las dos manos. Cosas de viejo, que Cosas de viejo. ya la van a entender cuando lleguen a viejo. Exacto, sí, sí, sí. Yo cuando tenía tu edad. Bueno, pero acá estamos. Hoy les vamos a hablar de un tema que es tan recurrente, tan recurrente, tan recurrente, que es como que siempre parece que todas las aclaraciones que uno puede hacer como que caen en saco roto. Es algo que a mí nunca me termina de sorprender, porque más allá de que hayan buenas fuentes de información, fidedignas, libros, algunos videos serios, etcétera, como que siempre nuevamente las fuentes de desinformación vuelven a generar confusión. Ujú. Y es muy común que uno vea cualquier persona que encuentra un palo de nazareno y pone una publicación que dice vendo palo rosa africano, no sé, y las palabras palo de rosa, palisandro se usan con unos intercambios y para vender materiales que no lo son. O sea, no es por desmerecer a ningún material, pero cada cosa es lo que es. Exacto. Entonces, estaría bueno hacer una guía, no voy a decir definitiva, porque definitivo no hay nada, pero que trate de explicar un poco de qué se trata el tema de los palos rosa, ¿no? Así es. Adam los ha trabajado bastante, tiene una linda colección que no la larga. Cuando uno lo va a visitar la esconde, la tapa así con cajoncitos con otra cosa. Y, y bueno, yo también tengo una linda colección, así que Sí, claro. se Pero puede... lo que decías al inicio, ¿no? Es muy importante. Mucha desinformación con respecto a los nombres y los orígenes de las especies, ¿no? Está pasando con las maderas en general. Y Ujú. está pasando con los comerciantes, a mi entender, inescrupulosos, que para vender un material le inventan un nombre ficticio para que aparente ser algo que no es. Ujú. Está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, que les están vendiendo curupay. Curupay, estamos hablando de un material de construcción en Sudamérica, Uruguay, Argentina, Brasil. En Brasil le dicen anchico. En Uruguay tenemos anchico colorado, que es una variedad de curupay, y el curupay se trajo siempre de Paraguay. Es una madera que se usa para hacer eh, eh, viga de techo, de construcción, pero carpintería pesada, ¿no? Y nunca fue Ujú. un material caro.
Y algún comerciante estadounidense se le dio por ponerle Patagonian Rosewood. Le sale baratísimo porque lleva madera de construcción de Sudamérica y lo vende allá como si fuera un palo rosa. Y yo ya he Claro. visto videos de torneros mostrar esa madera y presentarlo como un verdadero palo rosa. Entonces ya empieza el cortocircuito cerebral, Ujú. más cuando uno bueno, no un purista, una especie de... Pero está bueno que las cosas se las llame por su nombre, creo yo, Claro, ¿no? o sea, no, no es ser purista, yo creo que es más que nada informar de la forma correcta, ¿no? O sea, Claro. informar lo que es, ¿no? Entonces, no. Hoy en día hay mucha desinformación en todo nivel, en todo ámbito, en todo, ¿no? Sí, Se ve sí, todos sí, los y las días. personas no van al fondo. Vos tenés Ujú, un youtuber que va y mira otro video de YouTube que ya dijo algo desvirtuado y lo repite más desvirtuado en vez de ir a las fuentes, a los libros de botánica o a ujú. los libros de madera, pero claro, a veces da demasiado trabajo consultar un libro. La investigación, ¿no? Se perdió ese cariño por la Sí, investigación, ¿no? sí, Nos basamos solamente en lo que puede salir la búsqueda de Google y no más, mientras que posiblemente esa búsqueda de Google puede estar errónea y la siguen confirmando como errónea sí. sin verdaderamente confirmarla lo que es, ¿no? Y luego Eso pasa. sucede mucho que las personas confían más en el comerciante que les vendió la madera que quizás en uno que va y le dice, le trata de explicar que lo que le vendieron no es lo que él cree, que le mintieron y le cobraron caro por algo que no es. Y me ha pasado decenas de veces. Que te Ujú. digan, ah, mirá qué lindo, vine, compré esta madera, así, no, así, asá. Ah, bien, vos la mirás y pensás, pero no es lo que está diciendo, y está. ¿Y cómo le Y dices no hay al tipo? modo, no, no hay modo, no hay modo. El comerciante que los estafó, Ujú, para ellos tiene razón. ujú, Entonces, bueno, está. La cuestión es que estamos hablando primeramente materiales a los que hoy día son de muy difícil acceso. ujú, Eso para empezar. Cuando hablamos de palos rosa, ya sabemos que son de muy difícil acceso, que queda poco, que el comercio está prohibido o muy controlado, que muchas de las variedades ya no se pueden exportar, simplemente se pueden transportar contigo objetos terminados que pesen menos de tantos ujú, kilos, que por lo general son 10 kilos, están todos en el apéndice 1 o 2 de las CITES, ujú. eh, que todas tienen un valor histórico importantísimo, casi Así es. todas. Hoy día se están siempre buscando especies del mismo género para sustituirlas, pero bueno, no siempre son similares y por algún motivo no fueron explotadas en su momento cuando se estaba arrasando con todo. Claro. Eh, y todas han marcado la historia de la mueblería, la historia de los instrumentos musicales, y todas son muy caras. Eso de arranque. O- Cuando uno escucha la palabra palo rosa, rosewood, ya sabe que tiene que estar dispuesto a pagar mucho. Ujú. Es que en aquellos tiempos, ¿no? En aquellas épocas, ¿no? Era más asequible y se hacían muebles con esta madera. Hoy en Sí, día, por el reducido monto que se encuentra de madera y el costo, las han hecho que esta madera solamente sea disponible en cosas pequeñas, como sí. dice, ¿no? En instrumentos O muebles musicales. macizos en China. Eso sí se ve. Exacto. Siguen haciendo muebles macizos de todo tipo de palo rosa. Sí, y bueno, y ahora el palo rosa de Brasil, obviamente ya no lo encuentras, no lo ves. Claro, solo se puede reciclar. O Exacto. sea, el material que está disponible es o ilegal o reciclado O reciclado. Ujú, de muebles antiguos, ujú, de construcciones antiguas.
de árboles que están secos porque les cayó un rayo, les pasó algo, los tiró una tormenta. Eso es el único material que se puede acceder, por ejemplo, para empezar a poner las cosas un poco en claro. Conocemos como palos rosa o palisandros, que no en todos se utiliza el mismo nombre, que ahora después lo vamos a explicar un poco, Claro, pero están dentro del grupo de los palos rosa, o palo de rosa, o como le quieran llamar, a todas las especies de árboles comprendidas en el género Dalbergia. Dalbergia. Son leguminosas, pero todas son del género Dalbergia. Si no son del género Dalbergia, no se la puede considerar un palo rosa porque por más que en apariencia pueda llegar a ser similar, no va a compartir las características clásicas que son El olores, olor olores que aromático. son adictivos en la mayoría de los casos, son extremadamente dulces, en algunas más pronunciado que en otros, pero en los más conocidos son una maravilla. Aromas florales, a vainilla, chocolate, eh, son increíbles. Entonces, como primer cosa, los palos rosa son dalbergias, sí o sí. Ujú. Crecen prácticamente en todo el mundo, menos en los países fríos. O sea, crecen en África, en Asia, en Sudamérica desde el norte de Uruguay. En Uruguay tenemos a la Dalbergia frutescens como nativa en el norte y de ahí hasta México. En México tenemos el cocobolo, el camatillo, o sea, Dalbergia retusa, bueno, hay un montón. Pasando por toda Centroamérica, después, bueno, en India ni hablar, que hay muchísimos, Indonesia, África, montones. Ujú. Y los nombres, bueno, palo rosa es la palabra más usada en castellano, aunque en Brasil lo más normal es llamarle jacarandá. Ujú. Entonces ahí viene la primera confusión. Las personas te dicen, pero no, si jacarandá en la calle está lleno. Ujú. Justamente, eso es jacarandá micranta, es jacarandá macranta, pero no es la madera que en Brasil se llama jacarandá. Entonces ahí ya empieza la primera confusión. En Brasil la palabra que usan para todos los palos rosa básicamente es jacarandá. Entonces llaman jacarandá de Bahía, que sería el más buscado, que es el famoso palo rosa de Brasil o palo rosa de Río o palo rosa de Bahía, que tanto se usó tanto en pianos, en guitarras, en muebles mid-century típicos, Ujú. de los típicos muebles de mid-century que fabricaban los países nórdicos. Siempre se usó el jacarandá de Bahía. Pero ellos también le llaman jacarandá a otro tipo de albergias. El jacarandá de Bahía es la de albergia nigra. A esa misma madera, los franceses le llamaban palisandro. Mm. Palisandre de Río o de donde fuera. Pero a la vez los franceses a una sola especie le llaman bois de rose, o sea, palo rosa. Ahí Ujú. es toda una Claro, mezcla. estás mezclando los nombres, ¿no? Porque Sí, luego vienes, por ejemplo, yo que soy de Perú, vienes a Perú y hay una diferencia del palisangre. Luego el claro. palisangre es Palisangre es una madera roja que de la familia de las exacto, moráceas, que no tiene. exacto, que no Y tiene la gente nada que ya ver, se exacto. confunde. Ujú. Y luego está el palisander, ¿no? El palisander. Palisander se le llama a un montón de especies. De hecho, Exacto. al Bengue le llaman palisandro del Congo. Y ahí tenés, Ujú. sumamos confusión. O Entonces, sea, volviendo sí. a las raíces, si no es de albergia, no es palo rosa. Chau. Es un sucedáneo, un similar, o Ujú. digo yo para ponernos estrictos, digamos. Sí. Entonces partimos de lo más básico. El jacarandá de Bahía, jacarandá de Río, jacarandá brasilero, Brazilian Rosewood, palisandro de Río. Ujú. Es la de albergia nigra, es la madera que todos estamos acostumbrados a ver en pianos, en muebles muy antiguos. No es rosada, por más que se le llame palo, de rosa, palo rosa.
Una de las cosas en las que se le veía mucho es en los cepillos Stanley de metal, Ujú, Stanley Bailey o Bailey. ujú, Hasta los años 40, imagino yo, se usaba el jacarandá de Bahía o Brazilian Rosewood. Después ya empezaron a utilizar haya, plásticos, sí. después en escuadras de madera, falsas escuadras de madera, muy antiguas. Bueno, hasta el día de hoy en herramientas más de lujo, pero claro, al no estar disponible en cantidades grandes y estar prohibido, ya eh, obviamente se complicó. Se los voy a presentar para que tengan una idea. Hoy día es eso, pocas personas tenemos el privilegio de tener algo y poderlo trabajar. Y normalmente uno lo usa para hacer cosas para uno o donde realmente es estrictamente necesario, ¿no? Sea una restauración. Las personas que hacen instrumentos musicales se justifica porque la sonoridad que tiene no tiene comparación, entonces digamos que está bien aprovechado. Ujú, Pero, por ejemplo, en hacer un mueble es fácil encontrar un sustituto que se vea parecido. claro. Entonces, bueno, lo primero que les vamos a mostrar es un poco cómo es la apariencia del jacarandá de Bahía. Y es marrón. Sí, con algunas vetas negras, vamos a ver si le podemos echar un poquito de agua. Ujú. Y lo, muy, El agua de lo mar más directo. común en esta madera es el olor que tiene, que es una maravilla. Es un olor dulce, como a vainilla. Ahí se ve bien la veta. Ujú, sí, sí, Y sí. es increíble cómo cambia el veteado de una planta a otra. Para que tengan una idea, les voy a mostrar otro jacarandá, pero que crece en Minas Gerais, y miren la diferencia. Pero sigue siendo de albergia negra, pero miren la diferencia con el de Bahía. Claro. Es día y noche. Es increíble cómo varía de una planta a otra y de un suelo a otro. Por algún lado tengo el del de la India. Mm, El de la India es más violáceo. sí. Una cosa interesante del de la India, el jacarandá de India, el más común, o palisandro de India, o si estás en España, palo santo, porque para agregar más confusión al tema, una cantidad grande de españoles, no todos, creo que por alguna confusión, le dicen palo santo a todos los jacarandás, a todos los palo santo de India, palo santo de Río, y el problema es que palo santo en Sudamérica es otra madera. Claro, completamente distinta. Es otra confusión extra. En vez de mantener el nombre, Sí. le agregamos confusión. La ventaja es que el de la India, que es el de Albergia latifolia, que es el más popular de India, porque después hay de Albergia cochinchinensis, hay un montón, o sea, el shisham. Ujú, El palisandro de India se planta hace más de 100 años, 120, 130 años ya empezaron a hacer plantaciones. Y eso aseguró que al día de hoy tengan madera disponible de plantación ujú. para hacer instrumentos, que de hecho viene, digamos, entre comillas, perfecta, ¿no? Perfectamente Claro. derecha, Ujú. sin ningún tipo de repelo, ni nada. La beta bien marcada, derechita. Sí, exactamente. Ujú. Pero es el que tiene, de los que yo conozco, el que tiene menos olor. Tienen olor incluso hasta, como a naftalina. No es agradable para nada, para mí, el olor de jacarandá de la India o palisandro de la India. Si no se está viendo algún luthier, va a estar mucho más habituado que yo a trabajarlo. Yo lo he trabajado muy poco y tampoco es un material que me guste mucho. Es mucho más blando que el de Bahía. En tornería. Se ve mucho en Florida, Estados Unidos, porque se lo plantaba en las calles, como planta ornamental. Ujú. Y cada tanto se ve que algún temporal de todos los huracanes y temporales que hay tropicales lo voltea alguno, entonces tienen esa madera. Les voy a mostrar algo más de jacarandá de Bahía. Primero que nada vamos a ir por América, que Ujú. es el continente que más nos atañe. Esto es un típico mango London Pattern, que es el típico patrón inglés de formón, hecho en jacarandá de Bahía, que se luce mucho, Ujú. y cada vez que uno lo usa y se calienta un poco. Una de las características del jacarandá de Bahía, a diferencia del resto de los palos rosa, es que preserva el olor
durante toda su existencia. Existen otros tipos de palos rosa, incluso hasta el cocobolo, que uno lo trabaja y tiene un olor delicioso, que dura 2, 3 días en el taller. Ahora, Ujú, uno hace un objeto de cocobolo y a los 5 años lo abre y no tiene más olor. ujú. Sin embargo, el de jacarandá de Bahía sigue teniendo el olor. Que esa es una de las cosas que he notado que marca la diferencia. Después, Y te sí, das, disculpa, en el mango que acabas de mostrar, yo creo mm, que eso es lo que se asemeja más, si es que alguno de las personas que están viendo el programa, ¿no? Y tiene de esos Stanley antiguos, ¿no? Y se van a poder dar alza cuenta, escuadra, exacto, cepillo. el color, más que nada el color. La gente los va a sacar por el color, porque muchas veces porque viene un poco más rojo, piensan que, este debe ser palo rosa. No necesariamente. Y por eso, me gustaría que muestres nuevamente el color para que... Sí, voy a mostrar otro mango ya más similar. Ujú, Ven que tiene partes que son negras. ajá. Las partes que son completamente negras le llaman jacarandá imperial. Y hay piezas que son negras por entero. Pero miren cómo cambia del negro al achocolatado. Esto Ujú. se ve muchísimo en los mangos de cepillo antiguos. Exacto, exacto. Eso. Y para Y poder el determinar. poro bien grande que tiene, el poro largo es típico. El poro es largo y muchas veces tiene como algo, como un color acarminado adentro, como Ujú. es interesante. Y, Se ve el brillo dentro del poro. sí, y mucha gente también puede determinar la edad contemporánea del cepillo por el tipo de madera que se usó, Sí, ¿no? es verdad. Entonces, pero hay que saber reconocerla porque la gente dice, hay muchos que son pintados, muchos que vienen pintados, Teñido, sí, sí, es teñidos. verdad. Y luego piensas, oh, sí, este es de palo rosa. No, no es palo rosa. Hay que saber reconocer. El Son negro entre las vetas es muy son los importante. más buscados, los más Ujú. buscados, Sí, son los más finos. Ajá. los de palo rosa. Después, seguimos. Primero empezamos con lo más al sur. Ujú, Después de haber hablado de Jacaranda Bahía, que es el rey de todos los palos rosa, que bueno, capaz que alguno lo quiere discutir, pero bueno, ujú. para mí es el rey. Y hoy día es los prohibidos. Hoy día es el Los auténtico prohibidos, sí. prohibido. Es el El auténtico prohibido. auténtico. Vamos a seguir con una especie que se la ha descrito, sobre la cual hay un montón de sombra y confusiones, porque en el pasado todos los comerciantes de madera no decían ni siquiera de dónde venía la madera. Era una Mm, estrategia comercial y muchas veces hacían mitos, eh, que era imposible y que había que hablar con tal y para despistar a otros comerciantes decían, mire, sale de allá y en realidad salía de allá. ujú, O sea, es larguísimo el tema. Entonces, hay especies que por mucho tiempo se decía que era una y en realidad era otra. Y bueno, eso es lo que pasó con esta especie, que es el jacarandá rosa, que en Brasil se lo llama jacarandá rosa, Sebastião de Arruda, Pau de Fuso, ujú. y en Estados Unidos es tulipwood, y en francés es bois de rose. Es una especie que, una de las especies de las que se decía que provenía el jacarandá rosa, que es la de Albergia frutescens, fue descubierta y descrita como nativa hace unos pocos años en el norte de Uruguay. Ujú. Y de ahí crece por Brasil. Ahora actualmente dicen que con más precisión que en realidad esta madera proviene de una especie que se llama Dalbergia decipularis, Mm, que comparten lo mismo, tienen una fase que son lianas y algunas se desarrollan y se convierten en árboles que nunca pasan los 20, 24, 25 centímetros de diámetro. O sea, son plantas muy finas. Y bueno, les iba a mostrar, es una madera muy interesante, de color rosado, rosado. Ujú, amarillo, con líneas violetas.
Ujú, Es una maravilla. Ahí se puede ver, acá se pueden dar cuenta lo finos que son las plantas y en las dimensiones que normalmente se consiguen estas maderas. Esta ujú, madera en particular raja mucho cuando seca, entonces siempre es complicado. ujú. Pero es una madera hermosa. A todas las personas que les gusta la mueblería antigua, en los muebles Luis XV y bueno, durante varios reinados en Francia, por ejemplo, se utilizaba esta madera, tanto esta madera que se llama Bois de Rose, como esta otra madera que se llamaba Bois Violet, Ujú, que en Brasil se le llama jacarandá violeta, y en inglés se le llama Kingwood, o sea, madera de los reyes, porque cla- justamente eran los reyes que tenían acceso a ella. La saqueaban de Brasil y se la llevaban para Francia. Más que nada la utilizaban con la fibra atravesada para hacer guardas y bueno, obviamente era una madera típica de marquetería, ¿no? No ujú. existen Sí, muebles y, macizos, si- digamos, de esta madera. y si te das cuenta en esa, el Kingwood, Sí, obviamente tiene vetas más pequeñas, son sí. mucho más vetas Otro ejemplo de por, Kingwood. sí, mucho más vetas por pulgada Sí, cuadrada, más o ¿no? menos en este trozo que tiene 5 centímetros, Ujú, encontramos unos 50 años de crecimiento. Acá se pueden dar cuenta lo finitos que son los anillos. Hay sí, más separado, menos separado. Todas estas maderas tienen un aroma delicioso. Tanto el tulip wood tiene un aroma muy floral. ujú, sí, Y el kingwood, tiene un aroma bien a palo rosa, pero como a uva, le digo yo. Es delicioso, ujú, pero que sí, se va rapidísimo. En el momento que uno lo cepilla, el olor delicioso. ujú. Pasan 5 minutos, adiós aroma. Ahora, hay otra también mala información o de repente mal nombre con lo Sí, que es el Kingwood mexicano, el camatillo, el camatillo, que es muy similar. muy similar, pero no es lo mismo. Exactamente. Es Ujú, otra especie ujú, totalmente diferente. exacto. Pero bueno, se vende como Mexican Kingwood. Sí. Ahí ya tenés las cuestiones del mercado, ¿no? Como algo interesante del Kingwood es que es la segunda albergia más densa. O sea, la primera albergia en densidad es el African Blackwood, que es una madera Ujú, increíble. Se trata, acá les tengo un trozo de madera. Con Adam estuvimos bueno, varias veces en el importador de Estados Unidos de esta madera, ujú, para que vean las dimensiones en las que generalmente se comercializan. Son muy caras y es una madera prácticamente negra, ¿no? Que cuando uno lo ve a la luz puede llegar a ver algo de las vetas, pero es negra, es negra, negra negra, la negra. De hecho, se dice que el ébano verdadero fue esta madera. La madera negra que trabajaban los egipcios, con la que pagaban impuestos, etcétera, era African Blackwood. Eso se ha determinado hoy con estudios. O Ujú. sea, no es el ébano que hoy día se conoce como ébano, que es el diospiros. Lo cual, ojo, muchas veces es confundida por ébano. Sí, Ujú. para Pero, mí es superior al ébano, porque no ya. raja al lijarla, no raja al calentarla, Ujú. es más estable a los cambios de temperatura. Y bueno, tiene un riquísimo olor a palo rosa, pero que también se va rápido. Claro, tiene un hermoso olor, sí, a palo Mancha rosa. todo de negro. Y bueno, lo que decía hoy es que el Kingwood, o sea, en densidad está primero esta y segundo esta. El Kingwood, para que tengan una idea, pesa 1,2. Estamos hablando de una madera que está casi a la altura de lo que sería un quebracho colorado, o más densa que algunos ejemplares de quebracho. O sea, Ujú. es un material que se rosca, que se presta a trabajos de mucha... Ahora, en la parte acústica, y si tú golpeas esos palos, Suenan hermoso. Les voy a exacto, mostrar ese es algo también que... a ver si... No, este no. El Bahía sí. Acá. No, en este no se llega. eh, eh, Después vamos a hacer para Instagram alguna sesión de sonidos.
Sí, 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 sería de bueno para que la estas gente maderas. escuche, porque es muy importante por qué el uso en los instrumentos musicales, ¿no? Por la acústica que tiene la madera. Exactamente. Ujú, Tanto para clarinetes, el African Blackwood. ujú, African Blackwood en castellano, en los pocos libros que lo mencionan, le llaman granadillo o mm, le llaman palisandro africano. mm. Crece principalmente en Tanzania y Mozambique, que es donde se explota. Y contrariamente a lo que muchas personas piensan, es una planta que tiene desarrollo pleno a los 60 años. O sea, no es. O sea, asociado a la dureza y todo, cualquier persona puede decir, es una planta que debe tardar una vida en crecer, 500 años. Pero todo lo contrario, cuidado, que eso pasa con varias especies, ¿no? Cuidado, en 60 años Ujú. tenés un árbol. De hecho, hay un tornero conocido, Kelly Dan, que plantó unos árboles en En Hawái. Hawái. Y creo que en 30 años sacó unos troncos muy lindos de madera. No, pero no era más que, ¿cómo se llama? No más de 12 pulgadas, creo, ¿no? De diámetro. Y bueno, pero ya es un material Ujú. interesante para sacar objetos. Y 30 años no es una locura para... O sea, No, sería una linda... una vida, un hijo. Sería algo muy inteligente replantar con estas especies para que en el futuro las personas puedan tener el placer y el privilegio de trabajarlas. Después seguimos y bueno, hay dalbergias en toda Centroamérica, ¿no? En Brasil nomás hay unas 38, 39, por lo que he leído, especies de dalbergia, pero las maderables que se conocen son pocas, ¿no? Hay muchos que son arbustos, lianas, como sucede con todo. Ujú. La más popular de Centroamérica, que en realidad crece en el norte de Sudamérica y hacia el norte hasta México, pero México es el único país que hoy día creo que lo sigue explotando, porque en el resto ya está muy controlado, es Florida, ¿no? el famoso cocobolo. Ujú, Toda persona que utiliza redes sociales y ve trabajos de gente de Estados Unidos va a ver que tarde o temprano hace algo con cocobolo. ujú, Es la dalbergia retusa, tiene este típico color anaranjado cuando uno recién lo corta, que después se oxida y se oscurece, queda así. ujú. Es pesada y algo que tiene muy particular es que a mucha gente le da una alergia importante. De Oh, hecho, sí. dicen que hay personas que en los primeros años el cuerpo no le genera ninguna reacción y después siempre terminan generando una reacción adversa, más que nada en los párpados. En los párpados es muy común porque es donde se junta el polvillo y creo que más que nada deben ser las resinas, ¿no? Sí, sí. Deja un polvillo bastante molesto, amarillento, Ujú. pegoteado, pero bueno, es muy, muy bonita madera. También en Centroamérica tenemos una madera que nos iba a mostrar Adam, que es el palo El rosa palo rosa hondureño. hondureño, que en ese caso en particular tiene un plus agregado, Ajá. que es lo que llamaríamos beta de raíz, ¿no? Ahí está, específicamente sí, es una beta de raíz. Ajá. Sí, hermosa, hermosa, hermosa. Que también son materiales que vale la pena aclarar que son cada vez más escasos, cada vez más difíciles de conseguir. Y como sabemos que pasa con todo, ¿no? Mientras más escaso y más difícil de conseguir, Vale más, sí, más exacto. caro. Entonces, bueno, es parte de los inconvenientes que enfrentan las personas que de golpe lo precisan para alguna actividad en particular, como instrumentos, Exacto. etcétera, etcétera, que es que se está volviendo un material cada vez de más difícil acceso, ¿no? Y ya la legalidad en muchos casos ya también está bastante escondida, ¿no? O sea, es todo muy... Más que nada las cosas que son de exportación. Exacto. Así es. Uno, supuestamente está todo el comercio controlado, sin embargo, en China vemos los videos de las fábricas de muebles de palo rosa y decís, pero ¿de dónde ¿De salió todo dónde? eso? Exacto. ¿De dónde? Y entonces empiezan a encontrar contenedores en Islas Canarias, en todos lados, todos con especies prohibidas que van para China.
Y Estados Unidos me imagino que debe ser un receptor importante también, porque es un sitio donde por el poder adquisitivo y la costumbre que hay, las personas saben que si es un palo rosa es caro y si es raro lo quiero. Ujú, claro, así es. Y se ve mucho. De hecho, por ejemplo, en la tienda donde estuvimos, en Gilmer, que son los importadores, ellos te lo venden y te lo envían dentro del país, pero ellos no pueden mandarlo fuera de Estados Unidos. Ujú, Justamente por una cuestión de cómo cambian las leyes de un país a otro, más allá de que hay unas leyes globales, digamos, que pocos las respetan, pero así funciona. así es, así es. Y bueno, ese más o menos es un resumen de las especies más importantes que nosotros nos vamos a encontrar en la vuelta. Los trabajadores que pueden estar viendo esto se pueden encontrar con un cepillo y ahora van a saber, bueno, esto es Ujú, jacarandá de Bahía. Acá les puedo mostrar un mango también terminado de palo rosa, de tulipwood o de Sebastião de Arruda, pero era uno muy flojito, por decirle así, ujú. porque era una planta muy finita, entonces tiene muy poca veta rosada. Pero bueno, lo aproveché para esto, saqué el corazón del costado y, y Ahí salió está. un lindo manguito. Bien. Acá tenés los primitos. Blanco y negro. Sí, es así. Entonces, bueno, ese sería un resumen de lo más importante en lo que refiere al palo rosa. Sí. Está bueno darse el gusto de trabajarlo si uno puede. El que entiende de madera más o menos le genera cierta satisfacción, se siente estar trabajando un material histórico del que tanto se ha escrito, tanto se ha Se ha leído y hablado. tanto se ha hablado. Uno le entra la... A mí me ha pasado de que entra una... Uno empieza a pensar, pero ¿será verdad que realmente es tan especial o será un constructo, o sea, una construcción, un mito que se hizo alrededor de la madera? Y bueno, trabajándola uno se da cuenta que realmente sí es especial. Tiene una Sí, magia y va más allá de cualquier persona, aunque no sepa nada de madera, siente el olor que tiene esto, o ve el color y ya dice, "Buah, esto claro, eso, ¿no? es eso". Eso, sí. Y bueno, esto ha sido de Testa por hoy. Ujú. Nos pueden escribir al Instagram diciéndolo, hablen de esto, hablen de aquello. Vamos a tratar de buscar temas que sean igual de aburridos o más que todos los que hemos hablado en el Así es. pasado, porque si mirás esto, es que estás dispuesto a aburrirte mucho, o que sos un hardcore de la madera, que es, Exacto. creo que la segunda va a ser la opción adecuada. Marque una de las dos opciones. Exacto. ¿Sos masoquista? Y la Claro. opción 2, sos un hardcore de la madera. Así es. Así es. Y bueno, síganos en las redes y busquen, nos pueden mandar un mensaje diciéndonos, a ver, bueno, me gustaría que hablen de tal cosa, de tal otra, y bueno, vamos a tratar de satisfacerlos. Excelente. Así que nos vemos Bueno, gracias. próximamente Nuevamente, Mauricio Coleng. No se olvide, Mauricio desde Coleng. Montevideo, Uruguay. Eh, Adam Luna, de San Miguel, Lima, Perú. Ahora viviendo en Calama, Calama, Washington, Washington. Así es. Estados Unidos de Norteamérica. Así es. Un abrazo. Gracias por mirarnos. Nos Adiós. vemos.